Anécdota: la culpabilidad. El cuaderno de Mauricio. Mauricio era un hombre de 46 años, padre de 2 hijos y esposo de Laura desde hacía más de 20 años. Vivían en una ciudad tranquila, rodeados de costumbres sencillas y rutinas que les daban cierta paz. Mauricio trabajaba como contador en una pequeña empresa. Era respetado por sus vecinos y considerado un buen esposo y padre. Pero había algo en su interior que nadie conocía. Algo que lo seguía como una sombra silenciosa: la culpa. Todo comenzó muchos años atrás, cuando Mauricio tenía apenas 21 años. En esa época era estudiante universitario y trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes. Un día, su mejor amigo Julián lo invitó a una fiesta en una finca alejada. Mauricio no era muy de fiestas, pero ese día dijo que sí, quería distraerse. Esa noche, entre risas, alcohol y música alta, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Capítulo 1. La decisión que lo cambió todo. Durante la fiesta, Julián bebió demasiado. Decía tonterías, se subía a las mesas, desafiaba a todos a carreras de autos, aún sabiendo que había tomado. Mauricio trató de detenerlo, pero Julián insistió en que solo daría una vuelta. Lo convenció de acompañarlo. «Solo una vuelta, hermano. ¿Qué puede pasar?», dijo riendo. Subieron al coche, aceleraron en la carretera y en una curva todo ocurrió en segundos. El auto derrapó, se salió del camino y cayó por una pendiente. Julián salió disparado del auto. Mauricio despertó minutos después con el brazo fracturado, la cabeza sangrando y Julián muerto. Capítulo 2. La mentira que lo persiguió. La policía llegó poco después. Mauricio, confundido, herido, asustado, mintió. Dijo que no recordaba quién conducía, que ambos habían bebido y que Julián, tal vez, conducía. No estaba seguro, dijo. Los reportes fueron confusos, pero como Julián era conocido por su actitud impulsiva y Mauricio tenía un historial limpio, nadie dudó demasiado. El caso se cerró. Lo declararon víctima del accidente. La familia de Julián, en el funeral, lo abrazó entre lágrimas. «Gracias por haber estado con él hasta el final», le dijeron. Desde ese día, Mauricio vivió con una herida invisible: la culpa. Capítulo 3. El paso de los años. Se graduó, consiguió trabajo, se casó, tuvo hijos. Iba a la iglesia algunos domingos, hacía donaciones, era amable, pero por dentro no podía perdonarse. Cada vez que alguien hablaba de accidentes, cambiaba de tema. Cada vez que veía a los padres de Julián en el supermercado, se escondía. A veces lloraba solo en el baño, sin razón aparente, decía Laura. Su esposa lo amaba, pero nunca entendió esa tristeza muda que a veces se le notaba en los ojos. Mauricio comenzó a escribir. Tenía un cuaderno guardado en el fondo del armario. En él escribía cartas que nunca enviaba. Cartas a Dios, a Julián, a los padres de su amigo. En una de ellas escribió: «No sé cómo vivir sabiendo que no fui valiente, que me quedé callado, que les robé la verdad, que fui cobarde». Capítulo 4. La visita inesperada. Una tarde, muchos años después, sonó el timbre de su casa. Era una joven, de unos 20 y tantos años. Tenía los ojos de Julián. «¿Es usted Mauricio Vargas?», preguntó. Él asintió, confundido. «Soy Camila, la hija de Julián». Mauricio sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Camila, que había sido solo una bebé cuando su padre murió, había crecido con preguntas. Su madre le había hablado de Julián como un hombre alegre, algo imprudente, pero bueno, siempre se preguntó cómo fueron sus últimas horas. Había encontrado antiguos papeles, recortes del accidente, y quiso hablar con Mauricio. Durante esa conversación, Mauricio sintió el corazón a punto de reventar. Camila le preguntó con calma: «¿Mi papá iba feliz esa noche? ¿Sufrió mucho?». Él no pudo más. Comenzó a llorar. Lloró como no lo hacía desde esa noche. Y entre lágrimas, le dijo la verdad. Le habló del alcohol, de la carrera, del miedo, del momento exacto en que decidió mentir, del dolor que lo había acompañado toda su vida, de lo mucho que había querido decirlo, pero no se atrevió. Camila lo escuchó. No lo interrumpió, no lo juzgó, solo lo miró con tristeza. Y al final le dijo: «Gracias por decirlo. Yo necesitaba saber. Mi mamá siempre sospechó que no fue exactamente como dijeron, pero nunca te culpó. A veces, uno se protege del dolor como puede. Espero que puedas perdonarte, Mauricio». Capítulo 5. El cuaderno abierto. Esa noche, Mauricio sacó el viejo cuaderno del armario. Lo leyó entero, por primera vez en muchos años. Sintió pena, sí, pero también alivio. Por fin, había dicho la verdad.
Se la había confesado a la única persona que tenía el derecho de saberla. Días después, se presentó en casa de los padres de Julián. Llevaba una carta. Esta vez no se escondió, les pidió perdón. Ellos lloraron con él. No le gritaron, no lo insultaron. Solo dijeron, gracias por venir. Eso ya es mucho. Reflexión final. La culpabilidad es como una piedra en el alma. No siempre se ve, pero pesa. Nos quita el sueño, nos roba la paz, nos hace rehuir las miradas, evitar lugares, guardar silencio cuando quisiéramos gritar. Pero la culpa, cuando se enfrenta con humildad, puede ser transformada. Confesar, pedir perdón, buscar reparar, nos devuelve el aire. No siempre seremos comprendidos, no siempre seremos perdonados. Pero decir la verdad, sobre todo a nosotros mismos, es el primer paso para sanar. Sustento bíblico. Juan 9:13. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32. Te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.